Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Creative Talks. El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo. Wow, así se siente estrenar casa. Las Creative Talks han llegado a Dixo.com, la casa más importante de podcast en América Latina. Fernanda Rocha, ¿cómo estás? Muy emocionada, muy contenta, con muchas expectativas, no solamente de comenzar una nueva temporada, sino, como bien dices, de estrenar casa y estar en esta cartelera de voces tan interesante y importante que ha existido a lo largo de este tiempo. Creo que Dixo es esta casa histórica que ha venido probando y experimentando en los últimos 13 años, si no me equivoco, en este formato que ha sido una síntesis de muchos medios del pasado, puesta bajo servicio, bajo demanda, y donde han circulado prácticamente todas las voces más importantes de la escena podcasting en América Latina. Y es un verdadero honor estar aquí. Gracias, Dani Sadia, por creer en este proyecto y recibirnos con los brazos totalmente abiertos. Vero, infinitas gracias por el apoyo. Estas son las Creative Talks y lo que está de fondo tiene el nombre de Muse, hecho por Morgan Wilson. Un cortometraje muy experimental que lleva un viaje a través del futuro imaginario del mundo y el espacio. Hoy vivimos en una era donde la tecnología nos plantea una posibilidad de un futuro en nuestras vidas. El tema es, ¿cómo va a ser ese futuro? ¿Va a ser un futuro brillante o no? ¿Va a ser un futuro utópico o distópico? ¿Necesitan ver este cortometraje? Lo pueden buscar en Vimeo y búsquenlo como Muse. Y con esto damos bienvenida a las Creative Talks y esto es lo que tendremos el día de hoy. Highlights. Estos son los highlights que tocaremos en esta edición de Creative Talks. Highlights. El tema central de esta emisión está totalmente focalizada en el tema de los algoritmos. Y es que los algoritmos nos han llamado muchísimo la atención en Blackbot porque de verdad están transformando la forma en la que consumimos la política, la economía y cómo se comporta todo, la sociedad y todo lo que existe alrededor de nosotros. Tendremos el lanzamiento de la app Daisy, que es una absolutamente hecha para el mundo creativo, para las industrias creativas, así que estaremos hablando de ella. También tendremos el análisis de una serie que se llama Bésame Primero, que es una locura y justo habla de los futuros distópicos que se pueden presentar. En libros tenemos el libro 60 Innovators Shaping Our Creative Future, que es un libro bastante interesante. Lo reseñamos y traemos esto. Adicional, hablaremos de talento mexicano que está trabajando en Lucasfilm. Tendremos un audio de Damon Albarn, el cual todo el mundo está vuelto loco porque Gorillaz regresa a México. Los que están escuchando esto en América Latina estamos emocionados en este país porque tendremos por segunda vez en el año a Gorillaz y esto se está saliendo de control y tenemos un audio de Damon Albarn hablando de la creatividad. Y como siempre, no puede faltar nuestra sección de música. Bienvenidos a las Creative Talks. Blackbot presenta. En tiempos de total descontrol mundial, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated. la humanidad está entrando en una crisis que acabará con la forma en cómo vivimos, consumimos y experimentamos en este planeta. People don't realize how much work goes into convincing the public that climate change is real. Dejándonos una conclusión inevitable. Nuestra generación no peleará por la igualdad, la equidad, la economía o la libertad. Pelearemos por la sobrevivencia de la humanidad en este planeta. Bienvenidos a las Creative Talks, el podcast donde hablamos de innovación, diseño, arte, tecnología, disrupción
nuevos negocios, futuro, inteligencia artificial, estrategia y sí, creatividad, porque ese es el arma más importante de nuestra especie. Can you hear me? I have not allowed my disability to stop me doing most things. My motto is there are no boundaries. Creative Talks, presentado por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast es parte del movimiento creativo global Creative War, que inicie la guerra creativa. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Stay hungry, stay foolish. Tema de la semana. Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana. Tema de la semana. El tema de la semana es presentada por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. ¿Por qué los algoritmos han llamado tanto nuestra atención? Pues como ustedes saben, en Blackbot todo el tiempo nos estamos cuestionando temas acerca del futuro inmediato y del futuro a largo plazo y cómo las tecnologías o la tecnología está afectando y transformando nuestra forma de comportarnos en la humanidad. Y sí, efectivamente, los algoritmos han venido de menos a más, haciendo toda una plataforma de manipulación en donde realmente como se ha escuchado y estos rumores y teorías conspiratorias donde dicen que los algoritmos pusieron en el poder a Trump y de este lado también a nuestros políticos y las cosas que consumimos y por qué se posicionan, por qué la música, por qué los contenidos, por qué los memes. Y hay una compañía que me llamó muchísimo la atención que está totalmente focalizada en este tema de la manipulación a través de los algoritmos. Pero no solo habla de los algoritmos como unos y ceros moviendo todo en el internet, sino habla de cómo los seres humanos han entendido esos algoritmos y los han utilizado a su favor. De hecho, crearon un estudio muy profundo llamado The Oxygen of Manipulation. Y no es más que otra cosa que una metodología, y ojo, entiéndase metodología no como lo que hoy nos venden por metodología, porque hoy ya cualquier persona quiere hacer metodologías, y la metodología justo está basada en el método científico, y ellos se encargan de hacer entrevistas a profundidad, en donde el académico Whitney Phillips ha querido demostrar cómo los medios de comunicación fueron secuestrados de 2016 a 2018 para aumentar los mensajes de los grupos de odio. Y esto lo vemos en todas las cosas, esta agrupación entre colores blancos, negros, rojos, y tú perteneces a tal clúster o a tal segmento y te sesga y no permite que veas información de otro tipo del que no le hayas dado like o con la que no hayas interactuado. Esto que estás diciendo, Fer, es tremendamente relevante para la gente que está metida hoy en el mundo de los medios y los que también están estudiando este comportamiento de la humanidad en lo digital, que es lo que ha permeado prácticamente la realidad actual. Hagamos un poco de memoria de cómo funcionaban las cosas antes. Allá afuera venían ocurriendo hechos, que si los hechos lo ponemos como términos informativos, podríamos decir que eran data. Cosas que ocurrían y iban desde que alguien se caía de un edificio o alguien chocaba o un presidente daba una opinión de algo o un artista de música grababa un nuevo disco y lo sacaba a la venta. Todo esto se sumaba con esta información brutal que ocurría y eran hechos, acontecimientos. Alguien analizaba todos estos hechos o data y las organizaba para darle un orden, es decir, convertían la data en información. Y con la información era totalmente fácil de administrar, fácil de catalogar, fácil de colocar en distintas secciones. Entonces, estas personas que se dedicaban a generar esos contenidos, el acomodar toda esa data para crear la información, la permeaba a través de los medios. Imagínense que no había internet, solo había tele, radio, medios impresos y la voz pública, ¿no? Lo que
tanto tiempo estuvimos estudiando como opinión pública. Y toda esta información se distribuía a través de estas plataformas y llegaba a personas que aún todavía hacían un segundo ejercicio de selección de contenido, es decir, curaban estos contenidos para clasificarlos únicamente en temas que tienen que ver con arte o moda o ciencia o música o etcétera. Y al final llegaban a las personas que la consumían. Ese es el modelo viejo de los medios. Lo que está pasando hoy es exactamente lo mismo. Imaginen este gran círculo gigantesco donde están ocurriendo hechos o data, solo que ahora ya no hay una persona que está curándolos desde el inicio. Ya no hay un periodista. La gente está generando estos contenidos. Es decir, si tú te sientes mal hoy, lo pones en tu Facebook. Si tú viste un atardecer hoy, lo pones en tu Facebook o en tu Instagram o en la plataforma que estés utilizando. Y toda esta data de hechos que están en estas plataformas son mediadas, son acomodadas y son distribuidas a partir de los algoritmos. Un algoritmo que despliega ciertas funciones de tus gustos, intereses, preferencias que vas generando a lo largo del tiempo que vas usando esta plataforma, con el único objetivo de filtrar esta información y darte exactamente la información que sabe que te va a gustar, sabe que tiene que ver todo con tu criterio, sabe que vas a reaccionar, por lo tanto te está quitando un porcentaje altísimo del contenido que está sucediéndole al otro lado del mundo o a las personas y solamente filtrando lo que a ti te interesa. Eso es absolutamente peligroso porque nace con una genética y recuerda que Facebook fue creada para conectar humanos. Literal, ese era el propósito de Facebook al inicio por Zuckerberg. Solo que ahora los humanos han encontrado maneras de poder generar en bloque hechos que pueden ser mentira, hechos o data que pueden no ser reales y que gracias al algoritmo que ya vio ciertas preferencias tuyas, llegan a tu timeline y no sabes, porque el algoritmo no te lo dice, si esa cosa que estás consumiendo, esa fotografía que estás viendo, ese video que estás consumiendo y reaccionaste, quizá no es real. Sí, contrastando un poco lo que estás comentando, en este estudio que menciono, pues evidentemente las entrevistas a profundidad se le realizaron a los nuevos periodistas y periodistas que incluso no quisieron dar sus nombres por temas de, obviamente, confidencialidad. Pero ellos fueron ofreciendo a lo largo del estudio distintos comentarios en donde sí, por un lado tienes toda esta maquinaria que acabas bien de explicar hace un momento, pero también tienes a una maquinaria, llámese medios, revistas, que están presionando a los periodistas para que tengan mucho más vistas. O sea, digamos que la meta a perseguir ya no es informar a las personas, sino tener la mayor cantidad de vistas posible. Entonces un periodista, en lugar de hacer buen contenido o forzarse él mismo a decir, bueno, voy a hacer una nota de cultura o una nota de el siguiente lanzamiento de X artista o lo que sea, o algo de gran calidad. Exacto. Se trastorna en esta presión de no manches, tengo que conseguir la mayor cantidad de clics y de vistas, y entonces se mete en esta máquina de manipulación donde seres humanos y algoritmos todos confabulan de cierta forma para que las personas sigan viendo lo que les llama la atención. Claro, se entiende porque los medios viven de alcance. Ese es el modelo viejo que tienen. Alcance igual a más posibilidad de salir a la calle a venderle un espacio a cualquier marca que la compre y eso es interesante gracias a este alcance. Entonces, en una sociedad como la que tenemos, es fácilmente seducible cuando tienes una oferta de contenidos de bajísima calidad. Justo platicábamos. Sí, justo platicábamos de esto y me llama la atención una frase que mencionan en el reporte donde dice que ahora que ellos lo ven en perspectiva, o sea, esto fue increciendo, ¿no? Desde hace 10 años que empezaron el tema de la explosión, un poco más, como 14 años, el tema de la explosión de los blogs y todo esto. O sea, ellos poco a poco se fueron forzando a más visitas, ¿no? Hasta el día de hoy. Y una frase que me llama la atención es cuando dicen, es que hemos propagado accidentalmente a extremistas ideológicos.
Totalmente de acuerdo. Y esa frase es un statement brutal porque tiene toda la razón. O sea, fueron parte de esta maquinaria y de este sistema en el que hoy estamos envueltos, en donde ellos, por tener su trabajo, por alcanzar esas metas, sin darse o dándose cuenta algunos, pues crearon estos extremistas que hoy en día los vemos en redes. Lo vimos en las elecciones recientes del país, en donde había extremistas, no solo alguien que decía, oye, yo estoy a favor de tal político o de tal partido, sino realmente extremistas ideológicos que eran capaces de matarte si te veían físicamente. Sí, y que antes eras un gran amigo de ellos, pero ahora por expresar que eres de otro color distinto a la forma de pensamiento de ellos, automáticamente te metía en conflicto, y estamos viviéndolo ahora. Cualquier tema que llega a redes sociales es absolutamente extremo. Las personas toman una postura muy radical y de repente algo que es absolutamente neutro se vuelve un conflicto. Sí, estamos viviendo en una era literalmente de lavado de información, en donde los mensajes radicales, racistas, se distribuyen a través de la prensa, ¿no? Y Philip, justo el creador de este reporte, menciona que, pues, o sea, que ya es algo del cual no vamos a poder dar marcha atrás. O sea, no es como, afortunadamente, la huella digital no es algo que puedas borrar de ya lo que hicimos le vamos a dar control supreme y ya se va a borrar, sino más bien se va a ir cada vez aumentando más, porque cada vez hay más personas conectadas, más personas analfabetas digitales conectadas, y entonces eso lleva a que las mejores prácticas que se vivían en el mundo editorial pues se hayan ido al carajo. Totalmente. Esto me lleva a mis clases de periodismo. Hay preguntas básicas en el mundo del periodismo donde a ti, como ente que tomaba esta información y la llevaba a los medios, no podías tomar partícipe, no podías ser parte de la nota poniendo un color, ¿no? Y esta neutralidad del periodista frente a la nota, ¿saben qué? Nunca existió. Y ahora lo estamos viendo de una manera exponencial en las redes sociales y en el mundo de internet, porque ahora todo está filtrado primero por un ser humano que coloca una nota que no sabe si es verdad o no. El algoritmo, dependiendo su alcance masivo, te lo pone en tu timeline, y cuando llega al timeline de todos lo asumes como una realidad completa, y de repente ¡pum! Moviste toda una sociedad. Hay una hipótesis, más bien un efecto que le dicen el Dunning-Kruger, que se ha venido experimentando en los últimos 3 años y con una intensidad brutal en el último año, sobre todo post elecciones en Estados Unidos y ahora en México. Y el experimento consiste en esto. Se abre un elevador. Adentro del elevador entra una persona, y la persona se pone, y eso es una actitud de todos, nos ponemos viendo, ya que estamos dentro del elevador, vemos hacia la puerta que cierra. Antes de que cierre la puerta llegan otras 3 personas, pero en lugar de colocarse viendo hacia la puerta, se colocan viendo hacia la pared del lado izquierdo. Una vez que se cierran las puertas, el ser humano que está correcto, es decir, el que está colocado de manera correcta para salir, ve que los otros 3 están apuntando hacia otro lugar, y adivinen qué, cambia su postura. Es más, mueve su cuerpo en dirección hacia la pared. Aunque él sabe en el fondo que lo correcto es ver hacia la puerta, solo por imitación social, solo por esta pena social de no estar mal, algo está ocurriendo que no estoy entendiendo y por lo tanto voy a imitar este comportamiento, hace que cambies. Y eso lo repitieron una y otra vez en fórmulas distintas, y en el 100% de los casos el humano cambia. Esto significa que puedes modificar un pensamiento o una conducta si tienes un grupo masivo de personas que está apuntando hacia otra cosa, aunque sea incorrecta. Recuerden esto: vivimos en un país en donde la media intelectual es de 14 años, y ya platicaremos si quieren en otro fondo por qué consideramos eso. Hay múltiples variables que te lo indican. Simplemente el educativo. Somos personas en promedio que estamos cursando segundo de secundaria, y eso ya te hace un rezago intelectual gigantesco. Y la segunda de ese problema es que somos fácilmente influenciables y nos encanta la mentira y la farsa. Nos encanta hacerla de a pedo. Por ejemplo, el medio más visto en este país es el de Forma. Y duele, porque
Hay multiplicidad de blogs y de generadores de contenido fascinantes y que están haciendo un esfuerzo absolutamente exquisito por generar un gran contenido. Pero el periódico más visto en la historia de este país es el de Forma. Y lo más triste es que más de la mitad de esos lectores piensan que esos contenidos son la verdad. Y lo comunican y lo comparten así. Y esto es gravísimo porque está generando todo un movimiento que hoy no alcanzamos a ver, pero la gente que estamos metidos como nosotros en este mundo de la creatividad, de la comunicación, de los medios, ya vimos el primer efecto y esto es absolutamente grave. Al igual que nosotros, Data and Society está súper preocupado por este tema, que de hecho incluso han creado como un crew especial que se llama la Iniciativa de Manipulación de Medios, en donde están totalmente focalizados a examinar cómo los grupos usan la cultura participativa que tiene el Internet, pues para convertir estas fortalezas o las fortalezas de una sociedad en vulnerabilidades. Y eso, pues de última instancia, está amenazando las libertades de expresión, de los derechos incluso de las personas, y los esfuerzos que están haciendo estas compañías, y no solo compañías sino también políticos y todos los que ya descubrieron que aquí está la siguiente olla de las monedas de oro, están totalmente focalizándose en capitalizar y catalizar cómo cambiar la sociedad, cómo sembrar la disidencia, cómo desafiar la estabilidad de los países, de las corporaciones. O sea, esta lucha no es solamente contra la sociedad, es contra todo en general, contra todo aquello que se pueda manipular, y todo aquello que se puede manipular pues implica que hay un humano de por medio. Entonces sí están ellos muy preocupados. Esta iniciativa pues adopta este enfoque mucho más sociotécnico, porque no solamente es un tema de social, ¿no? Sino el cómo juega la tecnología en esto. Y algo que también me llamó mucho la atención es que creemos que se trata solo de sitios web, juegos, plataformas, pero no, a esto le suman el otro nivel de manipulación, donde no solo hay bots, ¿no? Sino también toda esta nueva forma de trolear, el doxing, por ejemplo, el doxing, que es todo este tema de falsedad de documentos y de que de repente todo sale a la luz, y lo hemos visto desde el caso de Wikileaks hasta nuestros días con cosas de Rafa Márquez, que incluso estuvo involucrado, ¿no? O sea, creo que todo esto y el sistema de recompensas que hay, sobre todo si tú cedes información y transmites información de la compañía para la cual colaboras, los casos que han habido de ejecutivos o ex ejecutivos de Google, de Facebook, de Uber, hablando acerca de todo esto, todo no lo ve como un efecto aislado, como solo son bots. No, todo esto entra en esta maquinaria complejísima de manipulación. Claro, y esto me lleva a un punto muy particular, y hablo en primera persona. En algún momento, hace una década y media, tuve un grupo editorial y llegó un gobernador de un estado del norte del país con aspiraciones de ganar la presidencia, ¿no? Con una fase 1 de proyecto, traía 100 millones de pesos de aquel entonces, y nos lo ofrecieron a nosotros como grupo editorial para crear un nuevo periódico. Y este nuevo periódico en la fase 1, a pesar de que iba a pelear por algunos tintes editoriales para tener cierto nivel de reputación, al final de lo que se trataba en la fase 6, cuando acababa el proyecto y que el medio ya estaba ahí posicionado, era que ganara la presidencia este tipo. En fase 1 había 100 millones. Así llegaron a la oficina, ¿no? No quiero saber cuánto presupuesto había ya en el budget para las otras fases. Si ese dinero, ahora lo piensas, para crear un fake news, un fenómeno cultural memetizado, si existe la palabra, porque el meme es el formato más consumido en la historia de los medios, tanto análogos como digitales, ¿no? Y con ese presupuesto en términos de nivel de producción, puedes alterar el pensamiento y comportamiento de un país, como si tú fueras el dueño del elevador y estuvieras apuntando hacia un lugar equivocado, gracias al que el volumen de contenidos que te importa mover, puedes pagarlos, generarlos y distribuirlos. Y eso, en verdad, se los decimos con total apertura y con total interés científico de lo que está ocurriendo. Se necesita hablar y discutir ya, porque las personas comunes no lo saben,
ellos creen que su timeline es la realidad del mundo y se están polarizando en colores. De tal manera que todo lo que recibes hoy en tu timeline es color rosa. Y mañana los que piensan en color verde van a pensar radicalmente distinto a ti, pero esos verdes también piensan que esa es su realidad. Vamos a ver un mundo en menos de 10 años donde la crisis y el conflicto algorítmico en términos de filtrado de información, noticias y contenidos va a provocar una crisis social en el mundo análogo. Y mientras hablo esto hay un trueno sonando espectacular aquí en la cabina de las Creative Talks, casi como si hubiera caído una realidad absoluta al mundo y golpeara diciendo bingo. Ese es el tema que tenemos que discutir todos a partir de ya, y sin duda tenemos que cuestionarnos qué es lo que estamos generando al darle like o al compartir ese meme que tanto te hizo reír, pero que no sabes al fondo lo que significa en términos culturales. Sí, definitivamente Internet ya sabemos que es una plataforma, pero hoy en día está siendo más una herramienta, una táctica, un territorio en donde se están peleando y se están desafiando las relaciones de poder. Y creo que lo que nos toca a nosotros es, como bien dices, ser conscientes, pero estudiar las nuevas vulnerabilidades que eso está provocando, porque no solo el tema de la polarización, sino incluso sin saberlo, o sea, Facebook hace 3 años, en mayo del 2015, publicó en su blog que se llama Facebook Research, es donde publica como toda la parte de cómo funciona la máquina, ¿no? Habló acerca de, pues que sí, efectivamente, que su algoritmo estaba construido con esta instrucción de los azules con los azules, los verdes con los verdes, los rojos con los rojos. Para quien se quiera clavar, este documento se llama Exposure to Diverse Information on Facebook. Y sí, efectivamente lo que ahí explica es cómo funciona el algoritmo, porque solo te toca ver cosas, si eres liberal, porque solo cosas liberales, si eres neutral, si eres conservador. Y bueno, en realidad la nueva estructura de la ideología en red, cómo se está, parecieran como pequeñas hormigas que se están agrupando, ¿no? En colores y en distintos grupos de interés que hoy en día están cambiando. Incluso hay un chico que hizo un artículo muy interesante que sí quiero leer totalmente a profundidad porque es mega largo, o sea, son más de 3,000 caracteres, que habla de un tema que me pareció como el extremo al que podemos llegar con todo esto, y se llama The Meme World War, y cómo los memes, o sea, con datos y ciencia y tecnología te comprueba cómo los memes podrían provocar la siguiente guerra mundial. Definitivamente, o la siguiente gran crisis social, o la siguiente gran crisis política, o la siguiente gran crisis económica. Voy a poner un ejemplo y corro el riesgo de ser catalogado como nazista, clasista o cualquier cosa que sea peligrosa para el mundo, pero es más peligroso no señalarlo. En algún momento de la historia, cuando el feudalismo era el sistema imperante y todos pensábamos que en ese momento de la humanidad era la forma de organizar y crecer en una economía y en una sociedad, y luego de repente a alguien se le ocurren las primeras ideas sobre la creación de capital y nace los fundamentos del capitalismo, luego del socialismo, luego de la lucha entre ambos. Hoy le está pasando exactamente eso a la humanidad. Hoy el sistema capital, sustentado por un sistema democrático, no están funcionando, están en crisis. Y de hecho, al llegar estos algoritmos en esta primera esfera de contenidos y viendo cómo juega la democratización, te das cuenta que nunca debió haber llegado. No es lo mismo el voto de una persona para opinar sobre si vamos a explorar al espacio, sí o no, contra el de un especialista que lleva toda su vida analizando la factibilidad del hombre en la luna o el hombre en el espacio. Y aún así, en el sistema democrático, el voto entre ambos es igual. Y eso no puede ser así. Y la razón por la cual no puede ser así es que ahora tenemos un riesgo brutal de que las celebrities, y léanse celebrities como Sergio Mayer, Eduardo Capetillo, Adolfo Ríos, Cuauhtémoc Blanco, María Elena Saldaña La Güereja,
y los decenas y decenas de celebrities que, dada su masificación democrática, van a buscar en la siguiente ronda de elecciones, y ojo, partidos políticos, si lo hacen, qué detestable van a ser, y lo están siendo, porque estos que acabo de pronunciar ya concursaron socialmente por un hueco político. Ahora son ellos los que van a promover, administrar y llevarnos al futuro de este país. Perdón, pero entonces es cuando te das cuenta que el sistema democrático no funciona. Y cuando rascas de raíz, esto que estamos hablando en un gran zoom out tiene que ver con un cambio que vamos a tener que discutir, analizar, ampliar, exigir, que se regule, que haya reglas y que las personas tengan el mismo derecho abierto a la información y no esté mediado por un algoritmo que es fácilmente craqueable, fácilmente programable, inclusive por los dueños de la máquina la cual usamos. Y ese es el costo de tener una plataforma a lo digital, a lo que estamos haciendo el día de hoy, en lo cual estamos aprendiendo. Esto no había ocurrido antes y sin duda se convirtió en el tema central a debatir hoy en las Creative Talks, porque fue una realidad contundente que ya vivimos y estamos hablando en primera persona. Sí, y bueno, la verdad yo sí soy mucho más de un pensamiento no negativo, y tampoco quiero sonar catastrófica, pero yo dudo mucho que se pueda controlar o regular, porque las élites de poder siempre van a estar ahí, y si a esto le sumas, y podríamos extendernos a una segunda parte de esta charla, si le sumas el tema de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial gobernando y teniendo la data que todos generamos y tomando decisiones, que hoy en día ya lo hace en plataformas como el New York Times y otras tantas, que ya es una inteligencia artificial escribiendo artículos con base en la data que recopila, o todas estas plataformas. La que platicabas tú, que se llama Amo los Zapatos, ¿no? Sí, teniendo estas máquinas, poniendo a trabajar, haciendo blogs, haciendo videos, haciendo contenido, generando contenido con base en la data que está extrayendo y alimentando este gran monstruo. Entonces no es un tema que se deba tomar como lo mencionas tú, no es un tema que se deba tomar a la ligera, es un tema profundísimo que está transformando la forma en la que las personas están tomando decisiones, y todo tipo de decisiones. O sea, incluso aquí seguramente las mujeres se me pueden ir a la yugular, pero el tema del feminismo, el tema del derecho de las mujeres, de la no me quiero embarazar, si se dan cuenta se ha polarizado, y no es casualidad, es el mismo algoritmo diciendo ok, les gusta esto, más, y más se polarizan los movimientos, y por eso cada vez son más. Tú ves, ¿no? Hace poco nos tocó ver el tema de Argentina abogando por el derecho al aborto, y no es que yo esté en contra de eso, al contrario, estoy totalmente a favor, pero ver cómo las chicas se polarizaron totalmente y estaban destrozándose literal en conversaciones, y todo este odio programado que se está generando es lo que realmente debería preocuparnos. Creo que tú lo definiste bien. Estamos entrando a una fase de odio programado, alterado y manipulado por algoritmos. Pero al final el algoritmo es creado por un ser humano, alimentado por un ser humano, y por cada like y cada vez que compartes eso. Tema para pensar, y además eso también abre discusión para el podcast de la siguiente semana, porque una de las grandes bajadas más allá de las redes sociales también es la generación de contenidos en plataformas como Netflix, en la cual también los algoritmos ya están hablando mucho en términos locales y en términos internacionales, y sin duda eso lo platicaremos en la siguiente edición de podcast. ¿Cerramos el tema de la semana? Ay, está bien. Fueron 30 minutos de análisis, aunque ya se te pasaron inmediatos. Gracias por escuchar los podcasts. Seguramente tienes un pensamiento, puedes decir algo al respecto. Hay una manera muy abierta de que opines. Es que agarres en nuestro WhatsApp, agréganos. Este número de WhatsApp es exclusivo de Blackbot, así que ahí te vamos a contestar a cualquier hora, somos full time. Y el número es 55 8369 5959. 55 8369 5959. Ok, ese número ya lo tienen. Agréganos al WhatsApp. Pueden agregarnos como Creative Talks.
pueden dejarnos un mensaje de voz. Lo importante de un podcast es que es un podcast de audio. Así que estaría muy cool si hay alguna reacción tuya sobre este tema, no lo hagas saber y puedas entrar al podcast en la siguiente edición, donde seguiremos ampliando este tema, solo que ahora la temática central va a ser algoritmos y Netflix. Ok, esto fue el tema de la semana. Estás escuchando Creative Talks Podcast, El primer podcast centrado en la creatividad humana. Creative Talks. Ok, entramos a una de las secciones pues más divertidas y las que más disfrutamos en este podcast. Se llama Media, donde hablamos y reseñamos contenidos que estamos consumiendo. Le hace contenidos desde un libro hasta una serie de Netflix, pasando por apps. Media. Reseñas de contenidos que consumimos de Netflix, Amazon Prime, YouTube Originals, Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet. Media es presentado por Insanity Bootcamp, El entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina. Media. Y esta serie de Netflix que se llama Bésame Primero, nos la recomendaron dos grandes amigos a los cuales les damos un gran saludo y les damos muchos besos desde acá y abrazos. Nuestros amigos los ositos, Horacio Rodríguez y Adriana Vilchis, que llegaron diciéndonos, oigan, ustedes tienen que ver esto, ¿no? Ya saben un poco, son nuestros algoritmos en la vida real, ¿no? Y nos filtran ciertos contenidos que saben que nos va a gustar. Apenas llevamos 3 episodios de esta serie, todavía no la hemos terminado, pero creo que ya es suficiente hasta donde lo hemos visto para poder entender y hablar de esta serie. Se llama Bésame Primero, se llama Kiss Me First. Es una producción de Netflix y la cadena británica Channel 4, en donde un par de chicos, o más bien un grupo de chicos inadaptados, sociales, con problemas muy fuertes, fortísimos en la vida real, tienen una vida alterna en un mundo digital. Se parece mucho a Second Life hace 10 años o al mundo actual que existe en los videojuegos. En verdad es un mundo alterno al cual se conectan gracias a la realidad virtual. Se ponen unos lentes que lo conectan a esta plataforma. Es inevitable no pensar en Ready Player One, ¿no? Que esa película que salió este año de Steven Spielberg. Es muy parecido. Y este mundo hiperrealista que se llama Asana Planet, ocurren muchas cosas. Entre ellas hay un cuarto secreto dentro de ese mundo, un privado, donde solamente ciertos elegidos entran. Y en ese lugar es donde ocurre la historia, donde se plantea la historia. Una chica que se llama Leila, que es por el artista Tallulah Haddon, la cual es una joven solitaria, recientemente acaba de morir su madre, entonces tiene toda esta crisis personal sobre cómo alimentarse, aunque su madre le dejó un poco de dinero, ella necesita mantenerse, pero está en un tema de soledad muy fuerte, y conoce a Tess, que a Fer y a mí nos vuelve loca, ¿no? Locos y loca, porque Simona Brown, que es la actriz que hace a Tess, tiene una personalidad apabullante. Sí, fulminante. O sea, de verdad, yo creo que si existiera en el mundo real, o sea, si no fuera una serie, es el tipo de persona que te podría llevar a hacer cosas que jamás pensaste que hiciste, y solo con una mirada, con una sonrisa, con una palabra, es totalmente fulminante. Y esa personalidad fulminante es justo la que seduce a la otra chica, y entonces ocurren cosas que la otra chica no quería que ocurrieran, pero ocurren, y eso está llevando la narrativa actual de la serie. Para la gente que les gusta la ciencia ficción y que les gusta estos mundos de crisis distópicos en el mundo tecnológico y la humanidad en este cruce y confrontación, sin duda les va a agradar. Todavía no la hemos terminado, habrá que terminarla para darles una completa reseña y decirles fue bastante buena. Hasta este punto está bien, aunque hubo momentos mucho más intensos que otros. Es una historia que te va envolviendo y sin duda te puede ayudar muchísimo a entender lo que puede ocurrir socialmente cuando se junta una crisis humana en un mundo absolutamente digital. La serie está inspirada, o más bien tiene base, en la novela homónima de la periodista británica Lottie Mogash.
la cual escribió este libro, literal así se llama. Así que también me llama mucho la atención porque hay que leer también y darle una reseña a ese libro. Ok, y sin dejar atrás el tema de la ciencia ficción, nosotros como grandes seguidores de Star Wars, porque nerds, estamos muy orgullosos de la familia Zavala, ya que un amigo que vive en Tijuana, Víctor Zavala, recién publicó un video de su sobrino, Stephen Zavala, y quien fue criado en Mexicali y ahora trabaja como Senior Concept Artist en la Industrial Light Magic Art Department, que está relacionada, Lucasfilm publicó recientemente esto, y estamos muy contentos porque me encantan estas noticias de talento mexicano y me encantan estas noticias de talento mexicano relacionado con personas que conocemos. Y que además están en películas que admiramos. Y varias de las escenas de las nuevas películas de Star Wars, de Rogue One, Star Wars, Solo, Han Solo, ajá, han sido y han tenido diseño de él, ¿no? Lo cual está increíble. Les dejamos este audio para que escuchen un poco de qué va. Well, I always say, you see that spaceship that's, in the foreground flying towards us? I didn't do that, I did the one in the background. I'm Steven Zavala, and I'm a senior concept artist at the ILM Art Department. Every time you see something on screen that doesn't exist, somebody has to think about it at some point and design it. That is basically my job, to come up with ideas that we would eventually see on screen depending on the necessities of the script or, the sensibilities of the director. I am originally from LA, but I was raised abroad in Mexico City. And the first time I applied here, they rejected me because my portfolio wasn't good enough. But I took all the feedback into consideration. I said, you know what, I'm gonna use this and I'm gonna try again. So I spent a whole year just practicing and then redid my whole portfolio, send it again, and it worked out in the end. And they were like, sure, do you wanna come aboard? I have two biggest contributions that I really feel proud of. The first one being for Rogue One. When we finally get to Scarif, we see what we call the Citadel, which is the Empire stronghold where we hold the Death Star plans. And that was a very long project that I had to work with a lot of amazing artists. My art director gave me a lot of freedom to explore, and he was like, you know what, let's make it the meanest headquarters of the Empire and let's just have fun with it. And the second one, which was for Solo, a Star Wars story, it was designing the engine of the Millennium Falcon. And this was an amazing project that I had a chance to do because it's basically touching this iconic spaceship and just contributing a little bit into it. So I was really excited to be part of that. Working at the art department, it is one of the best things that ever happened to me. It is absolutely challenging and you have to be on top of your game. The work part's one thing, but collaborating with all these amazing artists, that is probably the best part. All the experiences and all the knowledge that I've learned from all my peers, I don't think that is something that I would trade off that easily. This is literally making movies, and what else is better than this? Felicidades a toda la familia Zavala, wow, y les mandamos un abrazo y esperamos entrevistarlos pronto para que nos platiquen qué está pasando, nos encantaría. Y para cerrar tengo que decir algo que, ojo, Innovators está ocurriendo en este momento. Hace 2 semanas, casi 3, salió un nuevo app que de inmediato se colocó en nuestro radar por varios temas. Uno, porque la estrella de Game of Thrones, Maisie Williams, conocida por su papel de Arya Stark, lanzó una nueva aplicación de medios sociales diseñada para una plataforma creativa que defiende a los creadores. Es decir, en este lugar piensa en conectar con creadores de distintos ecosistemas, ya sea desde el mundo del arte, la moda, el cine, la fotografía, la música, la literatura, y está creada, de acuerdo a palabras de ella, para revolucionar las redes sociales y proporcionar una ruta alternativa a la industria. Esto me llamó muchísimo la atención. De inmediato bajamos el app y en este momento el app está bajo fase de invitación, así que estoy formado para que me llegue la invitación. Ya la pedí y seguramente cuando me llegue podremos invitar a alguien de ustedes para que juegue y la pruebe junto con nosotros. Sin embargo, esto de apuntar a un app creativa
y de alguna manera me pone un estándar altísimo, porque si mejora a Behance, esto va a ser un gran aporte. Así que la app se llama Daisy, sí, se escribe de dedo A ISIE, y de hecho el sitio es daisy.com por si quieren ustedes formarse y descargar esta app, que está disponible para el iOS y también para Android. No, solo iOS. Solo iOS, ok. Yo tengo iOS, entonces ya está ahí metido y estoy esperando que la liberen. Y sin duda está atrapándome totalmente la atención. Ya veremos de qué va. Sin embargo, se enteraron primero en las Creative Talks. Daisy is a platform for creative people to share their work, upload projects, work together, collaborate, and build their network of contacts within the creative industries. So we want to inspire the next generation to be more creative and work with other people on the app and connect with other people in their area who are interested in the same things, get feedback on things that they have that are incomplete, and push forwards and create finished products that are ultimately more well-rounded because they've had the input of more people. The idea of collaboration is so important within the creative industries, and as an artist, it's really easy to get quite closed off and want to protect your art and keep it to yourself and keep it locked down and not let people in. But to be successful and to grow as an artist, you really have to open up. You have to let people in. You have to get that constructive criticism, that feedback, that second opinion, which ultimately helps you as an artist be a more open-minded person. The process exists on Daisy, but you can upload that to your YouTube account or your Vimeo account or onto your Instagram or Facebook or, you know, wherever you want to put it, wherever you want to send it. It can work with these other amazing established social media accounts and social networking accounts. But in terms of like really connecting people and seeing the process from core inspiration all the way through to final product, that's what we want to take place on Daisy. Libros. La reseña de los libros, publicaciones impresas o documentos que leemos. Libros. Presentado por Black Note 2, el sketchbook perfecto para desatar tu creatividad. Creative Talks Podcast. Estamos felices porque en la sección de libros ampliamos nuestro stock de libros coleccionables, lo cual está increíble, me encanta. El libro se llama... ¿Qué ibas a decir algo? Dime. No, me da mucha risa porque, o sea, siempre estamos buscando pretextos solamente para comprar más libros y este es un pretexto más. Es un libro genial, la verdad es que, ojo, no van a escuchar tonterías de contenidos en este podcast, no, nunca. Y este libro en verdad, si estás dedicado al mundo de la creatividad y el arte, definitivamente lo necesitas. Se llama 60 Innovators Shaping Our Creative Future. Es un libro gigantesco de color amarillo en donde el futuro de la innovación, desde mi punto de vista y desde el libro, lo cual me hace sentir total match con él, es ya no la ciencia, sino el arte, el diseño. Y ni siquiera esos dos ecosistemas ya están trabajando aislados en sus laboratorios personales, sino están trabajando de manera colaborativa. Este libro exhibe a 60 innovadores que el mundo necesita conocer, a personas que se han puesto a trabajar para cambiar las distintas áreas en donde están parados, en 12 campos distintos, desde el diseño interior, la calle, el medio ambiente, diseño gráfico, publicidad, moda, fotografía, artes visuales y nuevos medios. Es una selección que me encantó porque cada uno de ellos escribe un capítulo de introducción que a su vez refuerza con un ensayo sobre innovación, por ejemplo, o sobre diseño. Y es como si tú pudieras de un solo bocado comerte a un grupo de las mentes más exquisitas que en este momento están haciendo cosas, no diciendo cosas, sino haciéndolas en este planeta. Es un libro histórico porque además celebra el 60 aniversario de la editorial de arte y diseño Thames & Hudson, que por cierto, esta fue su estrella al celebrarlo, entonces también se vuelve en un libro de colección. Nosotros en Blackbot ya lo tenemos y lo estamos consumiendo página tras página, hojeándolo e inspirándonos y retándonos, porque desde mi punto de vista, este libro se va a convertir realmente en un ícono
ya que no solamente nos lleva a entender qué está pasando con el mercado cultural y artístico actual, sino hay una colección total de trabajos increíbles, verdaderamente inspiradores de todo el mundo, una selección de las mentes más creativas que existen en este momento en el planeta. Les repito el nombre: 60 Innovators Shaping Our Creative Future, de la editorial Thames & Hudson. Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast, presentado por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. En el podcast tendremos algunas intervenciones de las personas creativas más importantes del planeta. En esta ocasión los dejamos con Damon Albarn. La gente está vuelta loca en este momento con Damon Albarn, porque no solamente sabemos que es líder de bandas como Blur y ahora Gorillaz, ¿no? Que en México todos estamos peleándonos por un ticket de este segundo concierto que viene a dar a nuestro país. Y lo que queremos explorar en este audio y lo que tenemos es un audio grabado para el proyecto de Creative Class, una selección de personas influyentes de la industria creativa en la actualidad que han compartido pensamientos, reflexiones y opiniones sobre la creatividad, la industria y cómo la tecnología está cambiándolo todo. Este es un proyecto de WeTransfer que decidimos rescatar en las Creative Talks y ustedes van a escuchar a Damon Albarn. Gorillaz, I think, was the result of initially me kind of thinking that a band like Massive Attack were very lucky. They seemed to have sort of extraordinary freedom to experiment with anything. You know, that whole way of making music, that process excited me. I like that bit when you hear just a little bit of magic in whatever it is. You know, that's the food really that you're searching for all the time. Something I've started doing recently is filming something while writing a song. So it just continues a one shot of something, and then the song emerges while you're meditating on a single frame. So it can be moving, it can be static, and then you can, you know, when you go back to, I mean, very rarely does something just you press record and you start playing. Does it come out perfect? Sometimes it does, but I like the idea that you can edit using the information that has visually taken place while the process of writing was taking place. You would say the way music is recorded, yes, it's completely and utterly different, because essentially it started out of being you were recording the moment. That was what the tape gave you the ability to do, and you would edit, but the essential moment was, you know, and then with the idea of loops, everything changed. I mean, the technology grew around the concept of loops, and what emerged was what we have now. So you can have the moment, but the moment is also in harmony with the more digital brain. You know, it is the same thing. It's interesting because digitally enhanced music can in a way have the same effect as sort of music created in the moment. But there is a subtle difference. I haven't entirely decided what it is, but I like playing with both. You know, and this modern technology allows that to be possible, really, in very small, a small confined space. I think that's the thing. Music can be made here, you know, as opposed to, yeah. Estás procesando
Creative Talks Podcast. Gracias por aguantar hasta acá. Vamos a hacer un break en las Creative Talks y tenemos un nuevo formato. Ya no va a ser de 2 horas y media o 3 o 4 horas que antes hacíamos. Ahora va a ser un podcast semanal, ya no quincenal, de 1 hora, hora y media máximo, con el objetivo de que secciones mucho más cortas y la información fluya mucho más rápido y podamos tener no tanta distancia entre un podcast y otro. Y una de estas secciones que vamos a conservar es música, sin duda, porque tenemos una constante. La música es una parte cultural e importante de nuestras vidas y el descubrimiento de la música no puede parar, así como el surgimiento de nuevos talentos. Y si la imitación es la forma más sincera de halago, entonces la reinvención debe ser el mayor tributo. Les presentamos ahora al compositor británico Sam Smith y el colaborador de Coldplay, Easy Bisu, los cuales se asociaron con el rapero de Brooklyn, Dillion Cooper, que asistió a la Berklee College of Music con una beca de la Foundation Shawn Center con Jay-Z y Drunken Masters, aprobado por Diplo y A-Track para hacer un cover de Ace of Spades de Motorhead. Esto es un audio absolutamente inesperado. Es una gran interpretación de un clásico absolutamente fascinante, grabado en la Red Bull Studios de Berlín. Esto es Drunken Masters, Easy Bisu y Dillion Cooper, reimaginando el clásico de metal pesado de Motorhead, Ace of Spades, en los Red Bull Studios Berlín, y lo están escuchando en las Creative Talks. The pleasure is to play. It makes no difference to what you say. I don't share your greed. The only card I need is the ace of spades. It's the ace of spades. Playing for the highway, dancing with the devil, going with the flows, all the same to me. Estás procesando Creative Talks it's a phase, I'm a king, looking for my queen, living in a world of demons and jokers. Shuffle through a season of heartbreak, when I lose, but I feel like I'm folding clothes. Trapped in a world where I sold my soul. Ghost in a shell, my attitude ain't improving, no time for commotion. Spin around, it's like vinyl, mind blowing like a mind blow. I'm feeling on the nerves of my spinal. Circumstances, tsunami, break title, it's over. Destination final, getting colder. Wintertime, summertime, in October, I'm falling. Overdose of pain, keep on calling. Fight it off every day, I'm brawling. Raw flesh, man, I'm all in, you know. All in, you know, all in, you know, all in, you know, all in, you know, all in, you know. 7 or 11, snake eyes watching you. Double up or quit, double stake or split. It's the ace of spades. I said yeah. The ace of spades. You know I'm born to lose, and gambling is for fools, but that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever, no. And don't you forget about the Joker, huh? Pushing up the ante, I know you gotta see me. Read them and weep, you know the dead man's hand again. I see it in your eyes, take one look and die. I said the only thing you see, you know it's gonna be the ace of spades. So you better play your cards right. Tripping on trap beat.
Estás escuchando Creative Talks Podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana. Creative Talks. Mil gracias por haber llegado hasta acá. Bienvenidos a la segunda temporada. Y ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Recuerden que yo soy Fernanda Rocha y me pueden encontrar en Twitter como @FernandaRoche. Yo soy John Black. Ya dejé la personalidad de Jonathan Álvarez y ahora he asumido la personalidad de John Black. Aunque me siguen buscando en redes sociales como @Jonathan Álvarez en Twitter. Pero ya soy John Black. Fue una exquisitez estar acá. Este es el temporada 2, podcast 1, aunque en el periodo normal es el 8º podcast de la historia de los Creative Talks. Ahora desde nuestra casa en Dixo. Gracias a todos los que están escuchándolo en Dixo y también en todas las plataformas disponibles, desde la iTunes hasta Spotify, hasta Dixo. Es impresionante el apoyo de ustedes para que este proyecto siga creciendo. Les voy a pedir 3 favores importantes. El primero, ya saben el número de WhatsApp al cual pueden comunicarse y Fer se los va a decir ahora mismo. 55 83 69 5959. A ese número de WhatsApp nos pueden agregar y agregarnos mensajes de audio para que puedan salir si quieren opinar de algún tema o si ustedes están o quieren dejar un mensaje importante para la comunidad, siéntanse abiertos a hacerlo. Esa es la primera. La segunda, en cualquiera de las plataformas que estén escuchando, por favor compártanlo y llévenlo a sus grupos en donde varias personas o sus grupos especializados en creatividad o diseño o arte puedan escucharlo y parecerles atractivo. Si les parece atractivo, apóyenlo. Es decir, si están en Spotify, suscríbanse y dejen comentarios. Si están en iTunes, pongan su recomendación o califíquenos. Si están en otra plataforma, por favor denos una manera en la cual podamos ser relevantes dentro de cada una de estas plataformas. Si están en Dixo, compártanlos. Y ya que están en Dixo, compartan el resto de podcasts. El podcasting como cultura y movimiento está entrando en un momento de crecimiento brutal. Así que si estás escuchando este podcast, también investiga sobre otros. Nosotros mismos escuchamos muchísimo uno de los podcasts de la casa de Dixo que nos acompaña literal cada vez que viajamos los lunes en las madrugadas de Querétaro a la Ciudad de México. Y es un podcast que se llama Finsteria, conducido por Penny, Alejandro y Josué, los cuales tienen una particular forma de narrar el cine. Son de hecho nuestros primeros curadores de cine inmediatos, los cuales escuchamos y nos enojamos con ellos y nos reímos con ellos y nos volvemos contradictorios con ellos cada vez que escuchamos el podcast. En verdad se los recomendamos muchísimo aquí en la casa de Dixo. Saludos a todos, por favor manden también saludos. En el siguiente podcast estaremos agradeciéndole a cada uno de ellos. Y nos escuchamos en una semana donde vamos a estar platicando del tema central sobre Netflix y el impacto algorítmico y los contenidos en México. Bye bye. Nos escuchamos en el futuro. ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Dixo presentó Creative Talks, el podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro.